Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre nosotros iniciamos haciendo el análisis de las proyecciones de nuestros diferentes instrumentos financieros. Esta semana toca la del 20 al 24 de noviembre y empezamos con lo primero que siempre se debe empezar, que es revisando las noticias. Es así que nos damos cuenta de que esta semana vamos a tener una semana corta de trabajo y que las principales noticias se van a dar el día martes y el día miércoles, ya que el día jueves tenemos el Día de Acción de Gracias y eso va a ser feriado en Estados Unidos. El día viernes es Viernes Negro y solamente va a haber mercado hasta la 1 de la tarde. Lo más probable es que tengamos poco movimiento entre el día jueves y el día viernes. Así que chicos, la semana va a ser de trabajo hasta el día miércoles. Y las noticias principales se van a dar el día martes 21 de noviembre, donde vamos a ver a las 10 de la mañana las ventas de vivienda, posteriormente a las 2 de la tarde las minutas del FOMC y a las 7:30 minutas del FOMC, es decir, vamos a tener noticias en la noche también porque la semana es corta. Luego el miércoles 22 de noviembre vamos a tener las órdenes de bienes no duraderos, perdón, a las 8:30 de la mañana, luego a las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, la noticia de toda la semana, los inventarios del crudo a las 10:30 y a las 2 de la tarde las minutas del FOMC. Entonces, chicos, muy atentos a esas noticias. Vamos a trabajar hasta el día miércoles. La recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si vas a operar posteriormente las noticias, esperes unos 10 a 20 minutos a que el mercado se estructure para que tengas una mejor visión de cuál será la dirección que va a tomar. Adicionalmente, recuerda que nosotros estamos seteados en la hora -5 GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima. Así que si estás en otra zona horaria, primero tienes que setearla para poder ver las noticias en el horario de tu país. Ahora sí, pasamos a revisar los gráficos. Tenemos el gráfico del BIS que esta semana va a arrancar bajo en 13 puntos, mejor dicho, arranca en 13 puntos con 81. Eso quiere decir que vamos a tener probablemente poco movimiento, muy pocas sorpresas realmente en esta semana, pero mucha gente está esperando el inicio del rally navideño, así que atentos a lo que pueda suceder. Pasamos a revisar el SP500. Nosotros lo hacemos con el futuro del SP500 y como podemos darnos cuenta, el futuro, inicialmente estábamos nosotros en una tendencia bajista, pero eso está cambiando actualmente. Vemos que el precio inicia con un movimiento de extensión, retroceso, la extensión, el retroceso, la extensión que lo llevó a cerca de los 4.100 puntos y de ahí empieza un movimiento alcista donde tenemos la siguiente estructura: extensión, el retroceso, la extensión de ruptura, un pequeño retroceso, la siguiente y última extensión, que es la de esta semana, con un pequeño retroceso hasta aquí. ¿Ok? Entonces, en base a la estructura, ¿qué podemos esperar esta semana del SP500? Que el SP500 esté trabajando entre el mínimo de la semana pasada y su objetivo, que va a ser este nivel de los 4.572. Ya prácticamente está muy cerca. Ya rompió este máximo en los 4.521, ya está trabajando por encima de él, es decir, este nivel ya es alcanzado y lo más probable es que venga a buscar el siguiente máximo en los 4.570 y el 4.580 puntos aproximadamente. Esta zona va a ser la zona objetivo. ¿Qué podemos esperar entonces del SP500? Pues básicamente de que haga un último retroceso y continuación del movimiento alcista hasta cerrar este ciclo de mercado. La otra posibilidad es que veamos un movimiento mucho más abajo. Vamos a borrar. ¿Sí? La otra posibilidad es que el precio haga un retroceso mucho más profundo y probablemente pueda venir a trabajar a este nivel de ruptura entre los 4.450 a 4.440 aproximadamente. De darse esa situación, tendríamos un retroceso bajista para una potencial continuación alcista o buscar un mínimo para tomar mayor fortaleza en el caso de que la dirección del mercado busque ser una dirección bajista. Entonces, muy atentos a eso, chicos. Puede y existe la posibilidad de que tengamos un retroceso más profundo o ya de ley tengamos un movimiento fuertemente alcista y llegue ya a sus 4.570, 4.575 puntos el SP500, ¿sí? Vamos a revisar ahora el petróleo.
¿Ok? El petróleo venía de un movimiento bajista, ¿sí? Vamos a verlo desde aquí. Veníamos viendo la extensión, el retroceso, último movimiento bajista que rompe el mínimo anterior, hace un nuevo mínimo un poquito más profundo en los niveles de los 72,65. A partir de aquí, el precio hace un fuerte movimiento alcista que lo hace trabajar por encima de esta ruptura del nivel de los 74,92. Entonces, ¿qué podemos esperar esta semana con el petróleo? Que continúe con el movimiento bajista y vuelva a buscar esta zona en los niveles de los 72 con 80, 73,60 aproximadamente, que sería la zona de mínimos, o la otra posibilidad, que el precio haga un pequeño retroceso a este nivel y continúe con el movimiento alcista que lo llevaría al siguiente máximo en los 80,20. Entonces, un nivel relevante para el petróleo va a ser definitivamente este nivel de los 74,80 y el máximo del día viernes, los 76,25, ya que de darse esa ruptura, muy probablemente el precio vaya a buscar los niveles de los $80. Vamos a ver ahora el oro. El oro, después de haber tenido un movimiento bajista que lo llevó a los niveles de los 1947 y llegó e hizo un mínimo más profundo en los 1936, comienza un movimiento alcista. Sí, aquí lo podemos ver. Tenemos la extensión, el retroceso, ruptura y el precio llega a ser un máximo, pero con poca fortaleza, a los 1996. Es decir, buscando otra vez la zona de los $2.000, vemos que el precio aquí retrocede haciendo un mínimo de la semana pasada, ¿sí? En los 1978. ¿Qué podemos esperar aquí? Que el precio continúe con el movimiento alcista, alcanzando otra vez la zona de los $2.000, o rompa este mínimo, se sostenga por debajo de él, de esa zona de los 1980, y busque otra vez ir con el movimiento bajista, donde su objetivo sería los 1950, 1960 aproximadamente. Esas serían las dos posibilidades que podríamos tener para esta semana con el oro. ¿Ok? Vamos a ver el euro dólar. El euro dólar que nos sorprendió la semana pasada, nosotros hablamos, veíamos al euro dólar ubicado en la zona del dólar 0,6, 566 en esta zona de mínimos. El precio hace un pequeño retroceso, llegando a hacer otra vez a tocar esta zona, y de ahí comienza un fuerte movimiento alcista que rompe el máximo anterior que nosotros habíamos definido del dólar 0,7, 752, llegando a ser un nuevo máximo a los valores de $1,08,969. Aquí hace un retroceso y continúa con el movimiento alcista, rompiendo el máximo anterior, y muy probablemente su objetivo para el transcurso de esta semana sea este nivel del dólar 0,9475, de continuar con el movimiento alcista. Caso contrario, si el precio llegase a hacer algún tipo de retroceso, podríamos verlo enrangado entre el dólar 0,8,953 y el dólar 0,8,257. Así que muy atentos, chicos, a lo que puede ser el euro dólar en el transcurso de esta semana. Recuerden que la semana es corta, por ende, pues nos estamos dando cuenta que tal vez los objetivos no van a ser tan largos. Y ahora el Bitcoin que está rompiendo la barrera de los $37,500, está intentando muy fuertemente de romper esa barrera, y probablemente su siguiente objetivo podría ser, vamos a hacerlo un poquito más pequeño el gráfico. Ok, aquí. Ok, de romper esa barrera de los 37,500, podría estar buscando la zona de los $40,000. Eso podría ser a lo que el Bitcoin veamos llegar tal vez en el transcurso de esta semana, de darse el caso de que rompa por completo esta zona de resistencia en los $37,500. Caso contrario, veríamos que el Bitcoin podría estar haciendo un retroceso a los niveles de los $34,000, $35,000 probablemente, si es de darse el caso de que el precio retroceda y haga un movimiento bajista. Si no, caso contrario, seguiríamos viendo el movimiento alcista del Bitcoin, que lo podría llevar hasta los $40,500. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis de esta semana de nuestros diferentes instrumentos financieros. Si tienes alguna observación o quieres compartirnos una idea, déjala acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte. Y recuerda regalarnos ese poderosísimo like, suscribirte al canal, que con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo estos análisis a la comunidad. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. Chao.